Sabemos que en este lugar se ha establecido, Señor, un altar de adoración, un altar de decretos apostólicos, Señor, para la nación y para las demás naciones de la tierra. Sabemos, entendemos, Señor, que desde este lugar, Señor, se ha activado, Señor, la manifestación de ángeles, Padre Santo, que están haciendo y ejecutando, Señor, la palabra tuya, la palabra que el Padre ha determinado para este tiempo, para nuestra nación. Y nosotros, Padre Santo, entendido de lo que tú estás haciendo, Señor, queremos recibir más, que nuestro corazón hoy sea esa buena tierra, Señor, para que la semilla que se ha implantado, Señor, dé fruto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. ¿Cómo están? Le damos gracias a Dios porque podemos adorarlo, amén. Por esos momentos de alabanza y de adoración en que nos acercamos a su presencia, nuestro amor y nuestro agradecimiento a través de estas canciones. Saben que uno a veces busca motivos externos para adorar a Dios. Y entonces si afuera de nuestro entorno, en las circunstancias que nos rodean, no consideramos que hay motivos suficientes como para adorar a Dios, entonces no queremos adorar. Pero es al revés, la fórmula es adorar sin necesidad que haya algún motivo para hacerlo. En lo que tú comienzas a adorar al Señor y a darle gracias, entonces todo comienza a cambiar. Las circunstancias, lo externo, el ambiente, tú te vas llenando y te vas fortaleciendo. Así que adoremos en todo tiempo y en todo momento. Yo quiero hablarles de una palabra de lo que nos estuvo enseñando el apóstol Orlando, y quiero que estén allí. Vamos a movernos en 3 libros rápidamente sobre uno de los puntos que desarrolló el apóstol Orlando la semana pasada. No sé si algunos de los que están aquí no estuvieron la semana pasada. Levante su mano, los que no estuvieron. Yo tengo los audios de la enseñanza, si quieren me pasan un mensajito y yo se los doy, porque fue una palabra rectora, una palabra específica y direccional, y nosotros como hijos de Dios tenemos que escucharla para que nuestro entendimiento se abra, así como le pasó a Daniel, que dispuso su corazón para entender. No basta solamente con recibir la palabra en un momento y emocionarnos en el momento, y después las circunstancias de la vida y la rutina nos envuelve y viene y se roba la palabra, y entonces pareciera que la palabra nunca fue dada. No, la palabra hay que recibirla, hay que atesorarla y disponerse para entenderla. Él la semana pasada estuvo hablando en el libro de Daniel, estuvo hablando sobre 4 puntos específicos que le mostraba a Dios cuando en el ejemplo de Daniel se cumplió el tiempo de la terminación del juicio, y él lo traía a nuestro tiempo en la semejanza de lo que Dios ha hablado a finales de este año sobre Venezuela, sobre nuestra nación, y tomando los principios que ellos pusieron en práctica en un momento determinado. ¿Qué hacer cuando se termina el juicio? ¿Qué hacer cuando se acaba la cautividad? Y nos dio 4 recomendaciones que son principios de cómo Dios actúa cuando, una vez que ya se ha decretado el juicio sobre una nación, no solamente sobre una nación, cuando el juicio se ha decretado sobre tu vida por algún pecado cometido, una vez que el juicio ha sido emitido, el juicio tiene que cumplirse. Para aquel entonces no había la gracia. Hoy gracias a Dios por la gracia, gracias a Dios por el Espíritu, porque si no fuera por su gracia estaríamos perdidos. Amén. Tenemos la sangre de Cristo, que una vez que nosotros, ¿verdad?, fallamos, la sangre de Cristo nos limpia. Pero hay principios, como nos decía el apóstol Orlando. Estábamos comentando la semana pasada, el domingo que estuvo hablando sobre que la sangre de Cristo te quita la conciencia de pecado. Y eso es tremendo, porque tú puedes ser cristiano y tener conciencia de pecado. Vamos a decir, puedes ser cristiano y vivir todo el tiempo en un juicio. Que son así, que para ellos no hay gracia, no hay favor, no hay misericordia, sino que siempre viven en juicio. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para nosotros poder salir de la cautividad? Porque también tenemos, si lo traemos a este tiempo, cristianos cautivos. Cuando Cristo nos hizo libres,
Cuando Cristo por su sangre nos libertó de toda opresión. Si tu conciencia está en cautividad y tu mente está como de esclavo, entonces tú estás en cautividad y necesitas liberarte, necesitas despojarte de eso. Toda palabra tiene una aplicación personal y una aplicación para la nación. Él nos estuvo hablando de lo que Dios habló sobre la nación a finales de este año, cómo se terminaba el juicio y qué había que hacer. Nos habló 4 cosas. Él decía que lo primero que pasa cuando se sale de la cautividad, cuando ya está por terminar el juicio, es que se levanta lo profético. Y lo profético es la acción espiritual de Dios en medio de las situaciones. Y él decía, hay una acción natural del hombre, que es lo que el hombre hace, y hay una acción espiritual. Esa acción espiritual se manifestaba con los ángeles moviéndose, los ángeles actuando. Hoy en día nosotros tenemos los ángeles que están puestos para ministrarnos. Entonces esa es la acción continua y constante espiritual de Dios en la nación y en tu vida y en mi vida. Lo otro era que Dios levantaba a alguien para gobernar, para dirigir, y allí habló de un ejemplo de Zorobabel. Lo tercero era que se restauraba la palabra, que fue lo que hizo Esdras en el ejemplo de los tiempos después del juicio. Esdras fue un reformador y él trajo la palabra y la aplicación de la ley. Y lo cuarto era que se levantaban los muros de toda la ciudad, que fue lo que hizo Nehemías. Dentro de lo que era el levantamiento de lo profético, yo lo volví a escuchar y me llamaba la atención porque él, en medio de la enseñanza, él decía: yo te recomiendo a ti, cristiano, que actúes con equilibrio. ¿Por qué? Porque los ejecutores, en este caso, la acción natural de lo que va a hacer, que se va a hacer en lo natural, lo va a hacer la iglesia. Es decir, nosotros somos los llamados para ejercer las acciones naturales una vez que se termina la cautividad. Dios hace su acción espiritual continua y va a manifestar ángeles, lo ha prometido. Y ustedes van a poder verlo y yo lo voy a poder ver. Y los ángeles van a hacer todo aquello que ustedes no pueden hacer, que yo no puedo hacer. La manifestación sobrenatural, espiritual. Pero la iglesia, tú y yo, hemos sido llamados, comisionados por parte de Dios para ir y ejecutar la palabra que Dios habló sobre la nación. Lo vas a hacer en tu casa, lo vas a hacer en tu trabajo, lo vas a hacer en tu puesto, en donde Dios te ha llamado. Y esto es bien importante. A mí me despertó algo, porque entendí que más allá de la salvación, y siempre hemos hablado del propósito, que Dios te llamó, te comisionó. Ya tienes una comisión que cumplir, como diría un militar. Nosotros entonces, en medio de esa comisión, tenemos que hacer lo correcto, lo que se nos ha dicho que hemos de hacer. ¿Y cómo yo hago lo correcto? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo es lo correcto? ¿Cómo yo sé que yo estoy ejecutando aquello para lo que Dios me escogió y me llamó para que yo ejecutara? ¿Qué voy a hacer? Sí, Dios dijo, se terminó el juicio en la nación. Dios dijo, te voy a poner en lugares para que gobiernes. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto es bien interesante. No sé si alguno de ustedes se lo preguntó. Fíjense que él dijo en la parte de que Dios levantaba a alguien para gobernar y para dirigir. Dentro de ese contexto, él habló de que se restauraba el altar, porque Zorobabel restauró el altar. Y yo quisiera hablar un poquito de eso, y me gustaría que mis compañeras pastoras que van a estar predicando después también pudiéramos hablar de los otros 4 puntos, porque es muy importante poder entender. El profeta José en semanas anteriores nos explicaba lo que significaba entender. Y si nosotros leemos en Daniel en el capítulo 9, vamos a buscar Daniel en el capítulo 9. Yo lo marqué aquí para hacerlo rápido. Daniel en el capítulo 9, en el versículo 1 al 8, mira lo que dice. En el primer año de Darío, Daniel fue un hombre que fue llevado cautivo desde Jerusalén hacia Babilonia. Y él tuvo la comisión, por decirlo así, de parte de Dios, de poder vivir y ejercer lo que él tenía que hacer bajo el servicio, por decirlo de alguna manera,
de 4 reyes diferentes que no eran creyentes, que no eran judíos, que no eran del pueblo. Tuvo unas cualidades especiales su llamado y su comisión, y él la ejerció sin ninguna excusa. Y dice que en el primer año de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que reinó sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, dice, yo, Daniel, entendí a través de las escrituras el número de los años cuando, por la palabra que Yahvé había hablado al profeta Jeremías, me di cuenta. Dice allí, entendí a través de las escrituras y me di cuenta. Esto es bien importante, pareciera tonto, pero muchas veces carecemos de falta de entendimiento. El apóstol Pablo escribía las cartas y decía, yo oro para que el Espíritu Santo les dé a ustedes, les conceda el entendimiento. Porque a veces estamos sentados escuchando la palabra y no entendemos. Y si no entendemos, entonces no nos damos cuenta. Ahora, ¿cómo yo desarrollo el entendimiento? A través de las escrituras. Dice, me di cuenta que se cumplían los 70 años de la desolación de Jerusalén. Alcé mi rostro delante de Jehová Dios para rogar mediante oración y súplica, con ayuno, cilicio y ceniza. Y nosotros a veces hacemos al revés. Oramos, ayunamos y después es que nosotros queremos que se haga algo, pero es que no es que oramos y ayunamos para que Dios nos responda. Es que Él, a través de las escrituras, entendió, y como se dio cuenta de que ya se terminó el tiempo, entonces Él oró y ayunó. Nosotros oramos, ayunamos para que Dios haga algo. ¿No es así? Tengo un problema grave, voy a ayunar, voy a orar. Pero vea las escrituras y dile, Señor, hazme entender qué es lo que está pasando. Y te prometo, te vas a dar cuenta. Y cuando te des cuenta, entonces, si es necesario, ora y ayuna, porque te diste cuenta. Él dijo, entendí que se terminó el tiempo. ¿Y qué dijo? Voy a orar, voy a ayunar, y empezó a pedir perdón. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el juicio vino por el pecado. Es bien interesante poder profundizar en lo que Dios está haciendo. Dice, y oré ante Jehová mi Dios, y le confesé diciendo en oración, oh Yahvé, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos cometido pecado, hemos cometido transgresión, hemos cometido impiedad. Y allí comienza, ¿verdad?, a confesar los pecados. Entonces entendí a través de las escrituras y me di cuenta que tenemos que hacer. Tenemos que entender. Estamos llamados a entender. Y si hasta ahora hay algo que no has entendido, ¿qué tienes que hacer? Entra en las escrituras. Y Dios ha prometido que te hablará, y el Espíritu Santo te dará revelación para que te puedas dar cuenta. Tienes una situación que hasta ahora para ti ha sido de maldición o de juicio. Tienes una situación en donde tú te sientes que estás cautivo y no has podido superar. Métete en las escrituras y dispón tu corazón a entender. La palabra entendimiento allí es la palabra aramea bin, que significa separar mentalmente. Separar mentalmente, distinguir. Qué tremendo. Mira, dice observar. Fíjense todo lo que encierra. Prestar atención, prudente, respetar. Como yo entiendo y me doy cuenta, respeto. Saber, sentir, atento, buscar, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta, discernimiento, ser docto, enseñar, maestro, mirar, inteligencia. Imagínense todo lo que significa cuando Daniel dijo, entendí, me di cuenta, distinguí, tuve discernimiento, supe lo que estaba pasando. ¿Quieres saber por qué Dios está diciendo esa palabra? ¿Quieres saber lo que está pasando? Dispón tu corazón a entender. El Padre nos ha llamado a nosotros para ser instrumentos útiles.
Tú no estás en la iglesia por casualidad, tú no estás en la iglesia porque eres evangélico, tú no estás en la iglesia porque te invitó a alguien, tú no estás en la iglesia porque bueno, no te queda otra, tú no estás en la iglesia para que oren por ti, para que te sanen. Esas son añadiduras. Tú estás en la iglesia porque Dios te hizo nacer, porque Dios te ha llamado para que tú vayas y ejecutes aquello que es necesario que la gente, el hombre, el ser humano haga. Porque lo espiritual, Dios lo está haciendo. Ya Dios lo está haciendo. Nosotros a veces queremos hacer solamente aquello que tiene apariencia de espiritualidad. Dice ahí, Dios lo llama, Dios lo escoge, y entonces yo quiero desarrollar lo de Zorobabel. Zorobabel. Quiero que me acompañen a leer Esdras. Anoten allí, ustedes lo leen en su casa. Esdras es bien cortito. En la Biblia no está por orden cronológico la ubicación de estos libros, pero ellos están bien relacionados. Esdras, Nehemías, Ageo y Daniel están todos relacionados. Del 1 al 11 dice: en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, a fin de que se cumpliera la palabra de Jehová hablada por el profeta Jeremías, Yahvé movió el espíritu del rey de Persia, quien hizo proclamar por todo su reino oralmente y por escrito, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el reino de la tierra me ha sido entregado por Jehová, el Dios de los cielos, quien me ha encomendado que le reconstruya el templo en Jerusalén, ciudad que está en Judá. ¿Quién hay entre ustedes de todo el pueblo, aquel que su Dios esté con él? Suba a Jerusalén, que está en Judá, para que reconstruya el templo de Yahvé, el Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. A todo el que quede de cualquier lugar donde resida, recíbanos los hombres en su lugar, con plata, con oro, con bienes, con ganado, con toda ofrenda. Cuando se termina el tiempo del juicio, que Daniel entra en ayuno y el rey puede entender que se acabó el tiempo, Dios toca el corazón del rey Ciro, y lo primero que hace el rey Ciro es que los deja ir a los cautivos a su Jerusalén, a su pueblo otra vez. El rey Ciro derrota y toma Babilonia, y él comienza a reinar, y entonces él agarra a todos los judíos y los deja volver a Jerusalén. Zorobabel sale de Jerusalén. Se dice que Daniel, teniendo más de 80 años, sale con Zorobabel. Salieron los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y salieron, yo lo tenía anotado por aquí, un primer grupo que salió, Orlando, no me acuerdo cuántos que eran, 50,000 personas salieron de Babilonia por el edicto del rey Ciro. El rey Ciro no era judío, era como Nabucodonosor, ¿verdad? Que fue el primer rey bajo el cual estuvo trabajando Daniel. El rey Ciro, no siendo judío, él da este edicto, que es el que leemos aquí, y deja salir a los cautivos y volver a su tierra. Salen 50,000 personas, entre los que está Zorobabel, Jesúa o Josué, Daniel, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todos ellos son el primer grupo. Y cuando llegan a Jerusalén, Zorobabel lo primero que dice que hay que levantar y reconstruir, porque todo estaba en ruinas. Todo, imagínense, había habido como una guerra. Cuando Nabucodonosor llegó allá, se llevó todo. Eso lo estuvimos hablando un jueves aquí. Destruyó el templo, se llevó los utensilios, robó todo lo que era el altar de la alabanza y la adoración, se llevó los utensilios, todo lo que se utilizaba para dar el culto a Jehová, él se lo llevó a Babilonia. Ellos no pudieron adorar. Los que se quedaron en Jerusalén, que eran la mayoría de los pobres que se quedaron allí, ellos no podían hacer el culto a Dios porque eso les fue quitado por Nabucodonosor. Y entonces cuando Zorobabel, que es el gobernante de Judá para ese entonces, llega a Jerusalén, él dice: lo primero que hay que levantar es el altar. Vamos a restablecer el culto, vamos a levantar el templo. Pero él se va primero al altar, se va a lo que está dentro del templo, para después ir a lo que está fuera del templo. Y yo decía: Señor, pero él se interesó tanto en el altar primeramente. Y él buscó a Josué, que era sumo sacerdote, y dijo que se tenía que levantar, y comenzó a tratar de reconstruir aquel altar de adoración. Aquello que estaba
lo más adentro del templo. Él no levantó el templo primero y después el altar. Él quiso levantar primero el templo. Y recordé cuando el apóstol Orlando estuvo hablando con los pastores el 17 de septiembre de 2020. Y nada más le voy a leer una frase, porque todo el Señor nos viene hablando. Y yo no sé si ustedes recuerdan, amigos, compañeros, hermanos míos, cuando Él dijo: es necesario recuperar la importancia de edificar una morada para Dios. Y de allí comenzó a hablar del templo de Salomón y de la construcción del templo. Y nos habló del altar. Y nos decía que nosotros teníamos que levantar una morada para Dios a través de la edificación del cuerpo. Y él decía, pero hay que hacerlo según como Dios lo ordenó. Volver a lo original. Y eso fue lo que hizo Zorobabel. O sea que Dios empezó a inquietar al apóstol Orlando en Nido de Águila y nos empezó a decir a nosotros, los pastores: métanse en el espíritu, que sus enseñanzas sean enseñanzas del espíritu, que ustedes puedan entrar y penetrar en el interior de las personas para despertar el espíritu del hombre. Y después comenzó a hablar del espíritu del hombre. Fíjense cómo Dios nos viene guiando y nos viene diciendo: ¿qué tengo que hacer yo con esa palabra que Dios el miércoles de la semana pasada? Ve adentro. Porque ¿dónde está el altar ahora? ¿Cuál es el templo que estamos llamados a reconstruir? ¿Cuál es el templo que se tiene que construir en este tiempo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Quiénes son los que van a edificar la iglesia? Nosotros, los llamados a edificar, a colocarte a ti, a todos los que fueron llamados en el lugar correcto, en donde vas a funcionar para que ese cuerpo de Cristo manifieste la gloria de Dios en la tierra. Ahora, ¿dónde tú vas a edificar el altar? En tu interior, en lo más profundo de ti, donde yo no veo ni nadie ve. ¿Qué es lo que Dios está buscando y qué es lo que hizo Él? Yo me voy a ir a lo más profundo, a donde está Dios, porque cuando ellos levantaban el altar, en donde se hacían los sacrificios, donde se quemaba el incienso, en donde estaba la presencia, tenían la gloria de Dios. Dios se manifestaba como un fuego, Dios se manifestaba como un viento. Venía la presencia de Dios y él sabía que la presencia de Dios tenía que volver y regresar a Jerusalén, porque la gente, cuando fue llevado cautivo, no adoraba. Porque si tú estás cautivo, como lo dije al principio, estás buscando una circunstancia externa que te dé motivos para adorar. Pero cuando Dios habita en tu corazón, todo es motivo para adorarlo. Cuando tu corazón es el altar, en donde tú adentro de ti te inclinas a adorar, entonces tu vida es una vida completa de adoración. Y no es de adoración solamente de canciones como estamos haciendo aquí. Es de estar rendido, es de contemplar su hermosura, es de poder ver su gloria en cada cosa que te pasa. Es poder saber que tú no le sirves a Dios solamente para que te solucione un problema. Es poder saber que tu vida entera es la habitación de Dios ahora. ¿Cuál es el altar que estamos llamados ahora a edificar, a levantar? Zorobabel edificó al altar. Dice que él llevó los vasos sagrados del templo, puso los cimientos para la reconstrucción del templo. Pero entonces pasó algo. Se levantaron aquellos que se empezaron a oponer, y vino la oposición, y vino el desánimo. Dice que los viejos comenzaron a quejarse, y vino la queja. ¿Ves? Porque tú estás en la iglesia y recibes tremenda palabra y tú te vas contento, y entonces viene mañana jueves y pasa algo y viene el que se queja. Y tú dices, bueno, pero si Dios me dijo a mí que yo fui comisionada para aquí, yo voy aquí a derramar la gloria de Dios en este lugar, y viene tu jefe y te pega 4 gritos. O no tienes dinero con qué pagar. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo voy a derramar la gloria de Dios? ¿Cómo es la cosa? Porque siempre se levantan los opositores, aquellos que no están de acuerdo. Bien, vino uno y dijo, mira, no dejes que ellos levanten ese templo porque ellos son rebeldes. Viene aquel que te conoce de antes y dice, ay, sí, tú vas a dar la gloria de Dios si tú eres esto y eres esto y eres esto. Vienen aquellos que te dicen, mira, pero si tú hasta ayer tú eras un cautivo,
Vienen aquellos que se quejan, y cuando Zorobabel se levantó esa queja, pasaron más de... Unos escritores dicen que pasaron 12 años, otros escritores dicen que pasaron 16 años, otros escritores dicen que pasaron 14 años, en donde se paró la obra. Se paró la obra porque esa queja, ese fastidio hizo que Zorobabel se desanimara. Y entonces es allí donde viene Esdras. Y vamos a leer Ageo, y con esto voy a terminar. Vamos a leer Ageo, porque esto es bien profundo. En el libro de Ageo, mira la exhortación que le hace el Señor a Zorobabel. Dice: en el primer día del mes sexto, en el año segundo del rey Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Se levantó un profeta y le habla y le dice: hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Jesúa, hijo de Josadá, sumo sacerdote, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que sea reconstruido el templo de Yahvé. Entonces vino palabra de Yahvé por medio del profeta Ageo diciendo, y mira lo que le preguntó Dios a Ageo, a Zorobabel: ¿es este un tiempo para que ustedes vivan en sus casas techadas mientras que este templo está desolado? Por tanto, declara Yahvé que los de los ejércitos consideren sus caminos, pues siembran mucho y recogen poco, comen pero no se sacian, beben pero no se embriagan, imagínense ustedes, se visten pero no se calientan. El que de entre de ustedes recibe paga pero en bolsa rota. ¿Cuántos se identifican con esto? Dicen así: Jehová de los ejércitos, presten atención a sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen este templo para que yo me agrade de él y sea glorificado en él. Declara Jehová: ustedes esperaban mucho y hubo poco. Traen al interior del templo, pero yo soplo sobre él. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque mi templo está desolado, mientras cada uno de ustedes se apresura por lo de su propia casa. Por causa suya es retenido el rocío de los cielos y la tierra ha retenido sus frutos. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el grano, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre las obras de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo obedecieron la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, a quien les había enviado, y el pueblo tuvo temor delante de Jehová. Y yo me ponía a analizar esto y decía: Dios, ¿qué fue lo que pasó allí? ¿Sabe? Porque ellos salieron de la cautividad. El juicio se había terminado. Ellos ya eran libres. ¿Qué fue lo que pasó que Dios le dijo esto? ¿Qué fue lo que pasó que ahora que ya eran libres, entonces sembraban y recogían poco? Cobraban y el sueldo no les alcanzaba. Bebían pero no se embriagaban. Comían pero no se saciaban. Tenían una insatisfacción terrible. ¿Qué fue lo que pasó? Y Dios le dijo: despierta, porque con tu queja y con tu oposición te olvidaste de edificar lo que yo te había mandado y te dedicaste a edificar lo que tú creías. Dice que ellos se volvieron a sus propias casas. Ellos olvidaron la obra del templo y la obra del altar y comenzaron a edificar lo que ellos les interesaba y lo que ellos querían. Físicamente, su casa, dijo: no, yo primero me dedico a lo mío y entonces hago lo mío. Dice que se abrigan pero no se calientan. Tenían la casa pero seguían teniendo frío. Es tremendo, porque este pueblo que duró un juicio de más de 60 años cautivos, siendo esclavos, cuando son libres, ellos mismos por sus acciones vuelven a caer en una cautividad espiritual. Ellos mismos, cuando vuelven contentos, felices a Jerusalén, se olvidan del Dios aquel que los liberó, del Dios que usó a Ciro, que aunque no era judío, decretó que ellos salieran.
que aunque no era de su pueblo, le dio todo lo necesario para que fueran y para que edificaran, porque Él les dio para edificar. Y ellos empezaron a edificar sus propias casas. ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Somos sabios de nuestra propia opinión. Por eso es que el apóstol Orlando decía: cuidemos cuando recibimos la palabra, mantener el equilibrio para que se ejecute lo que Dios dijo que debía hacerse. Por eso es que nos dijo a los pastores: pastores, edifiquen por el Espíritu, para que lo que se edifique sea por el Espíritu y sea una morada para Dios. Porque Dios quiere morar en su pueblo. Dios quiere morar en Venezuela. Nosotros estamos llamados a edificar en nuestros corazones un altar para Dios, y estamos llamados a edificar el templo de Dios, y tiene que ser primero. Tiene que ser primero. Y dice que si tú haces eso primero, Él dice: edifiquen eso para que yo me agrade y yo muestre mi gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Edifica primero para Dios, porque nosotros edificamos primero para nosotros mismos. Y yo no estoy diciendo que tú agarres y no trabajes y abandones a tus hijos, abandones a tu casa, no. Estoy hablando de donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Estoy hablando de donde está tu altar. Estoy hablando de donde tú te inclinas. Estoy hablando de donde habita Dios. De eso estoy hablando. Dios quiere tu vida y mi vida. Sí, Dios nos escogió para grandes propósitos. Sí, Dios nos escogió para estar así como Daniel. Yo recuerdo que siempre, en un momento empezaron a hablar de Daniel y decía: que se levanten los Danieles, aquellos jóvenes preparados que vayan a la universidad y tomen los espacios, tomen los sitios de gobierno, métase en la política y métase en todos lados. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Venezuela ha sido uno de los primeros países, no sé si el primero, en donde los cristianos entraron en el palacio de gobierno y fueron llamados, y todavía son llamados. ¿Para qué? ¿Qué están buscando? ¿Qué están edificando? Para ir y decirle: dame la broma que quiero hacer una iglesia. Es tremendo esto. Es de decirle: Dios, permíteme entender por qué llegó un momento en donde se paró esa obra de la edificación del templo, de la edificación del altar, y tuvo que venir otra vez Dios, levantar un profeta nuevamente y decirte: mira, pueblo mío, reacciona. Mira, pueblo mío, hoy Dios nos está diciendo eso. Yo tengo grandes cosas para Venezuela. Yo tengo grandes planes para Venezuela. Se terminó el tiempo del juicio a Venezuela. Ahora estamos llamados a edificar primeramente adentro de nuestro ser interior un altar y una habitación para Dios. Que Dios pueda habitar en tu casa. Que Dios habite en tu trabajo. Porque si Dios habita, entonces la gloria de Dios se comienza a manifestar. Pero nosotros a veces no sabemos, por falta de entendimiento, darnos cuenta de lo que Dios está pasando. Dios quiere hacer cosas grandes con nuestro país. Dios ha escogido a nuestra Venezuela. Escuchábamos un audio que decía, y con esto termino, que Dios iba a enviar el último gran avivamiento antes de que viniera el Señor por su iglesia. Iba a salir desde Venezuela. Y eso es una emoción. ¿Cómo va a salir un avivamiento desde Venezuela? Cuando se levante un altar de adoración en Venezuela. Cuando Venezuela sea un altar de adoración en donde Dios venga a morar. En donde Dios diga: esos son mis hijos, en ellos me complazco. Cuando venga Dios y se asiente su trono en nuestra nación. Pero primeramente tiene que estar en tu corazón. Primeramente tiene que estar en tu corazón. Creemos que si Dios levanta un presidente que adore a Dios, que sea cristiano, Venezuela va a mejorar. Y no necesariamente tiene que ser así. Dios está llamado a morar en sus hijos. Y Dios puede hacer lo que Él quiera, según su voluntad, aún con un no creyente, como lo hizo con Ciro. Porque Dios gobierna sobre las naciones. Porque los destinos de las naciones están en las manos de nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios es el que pone
Y Dios es el que quita. Y cada uno de los que Él le entrega puesto de poder los pone con un propósito. Siervos suyos son. Ciro dijo de él mismo: yo soy siervo de Dios. Ciro dijo de él: yo soy siervo de Dios porque a mí Dios me escogió. No era judío, pero él sabía: Dios me escogió a mí para que yo reconstruyera el templo. Él lo tenía más claro. Y no era judío. Estamos llamados a ser los ejecutores para que la gloria de Dios se manifieste en Venezuela, hermanos. Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestarse en esta nación. Dios no quiere juicio para Venezuela. Dios quiere manifestarse en esta nación. ¿Quiénes vamos a ser los que atraigan la gloria de Dios a Venezuela? Nosotros. Nosotros somos los que vamos a traer la gloria de Dios. Porque como en tu corazón hay un altar, en tu corazón hay un altar, en tu corazón hay un altar, la gloria de Dios se va a mover. Se va a mover en tu casa, en la urbanización, en el trabajo. La gente va a decir: tú tienes la gloria de Dios, a ti, está en ti. La gloria de Dios se va a manifestar. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias.